Antropoceno y su encuentro semanal lo hacemos los jueves, pero ustedes lo disfrutan por nuestros canales Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Cada semana un nuevo tema, estamos transitando la quinta temporada, más de 180 eventos grabados y seguimos siendo muy inquietos. Y volvemos a nuestro corazoncito que es el agro. Nos pusimos a pensar sobre qué pasa en la agricultura argentina y comparándola con la de Estados Unidos, y para eso tenemos un ingeniero en producción agropecuaria, José Antonio Álvarez, usted lo conoce mucho más como Bumper Crop, para hablar sobre estas producciones y realmente cuánto de las ideas liberales o la libertad funcionan en estos dos sistemas de producción. Así que, sin más que eso, damos la palabra a José, bienvenido, conversamos y después abrimos el debate con los que están en la sala. Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Eh, bueno, discutimos con Javier hace un par de meses a ver no solamente la fecha, sino a ver qué temas podíamos tocar. Hay muchos y de hecho eh, sugiero que después, si alguien quiere tocar otro tema, lo haga libremente y vamos a tratar de explayarnos en esos temas también que no toquemos en la charla inicial o en esta introducción inicial, ¿no? Bueno, con Javier acordamos hablar de la libertad de producción y, y, bueno, llegamos a la conclusión, también yo lo he repetido varias veces, que la Argentina, bueno, es un país muy similar en términos productivos a los Estados Unidos, es decir, a la matriz productiva. Obviamente difiere mucho la escala y difiere mucho el resultado que tuvo, ¿no es cierto?, después de estos 200 años, ¿no? Pero sí cuenta con los elementos como para ser un país como los Estados Unidos, por lo menos en lo que es la actividad agropecuaria, ¿no? O agroindustrial. Yo siempre rescato lo mismo, ¿no es cierto? Hay casi 200 países en el mundo, solamente hay 10 de ellos, es decir, el 5%, con capacidad suficiente para producir alimentos mucho más allá de lo que demanda su población, ¿no es cierto?, doméstica. Y Argentina es justamente uno de ellos. Canadá es otro, Estados Unidos, como ya lo mencionamos, Brasil en menor medida, pero también en esa condición están Paraguay y Uruguay. Por supuesto Australia, Nueva Zelanda, Rusia y Ucrania y no mucho más, ¿no es cierto? Es decir, hay países que producen mucho, como por ejemplo la India y China, pero bueno, tienen, como ya sabemos, poblaciones de 1.400, 1.300 millones de habitantes, incluso algo más, y por supuesto consumen todo lo que producen y además importan mucho, ¿no? Sobre todo China desde hace 25 años. Con lo cual, yo creo que es procedente comparar por qué algunos países se han desarrollado tanto en la actividad agropecuaria y han llegado a ser ricos a partir de la misma y por qué Argentina no, ¿no es cierto? Y bueno, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Argentina debería estar en ese grupo de países que, bueno, que hoy en día prácticamente, exceptuando Brasil, el resto son anglosajones, ¿no es cierto? Y ver qué hicieron ellos y qué podemos hacer nosotros, qué es traspolable, y tratar de que en algún momento la Argentina sea un país de primer mundo de vuelta, ¿no es cierto? Eh, Obviamente hay varios argumentos que durante años se han creído válidos y que han ido en contra de eso, ¿no es cierto? Se ha creído que durante muchos años era válido o era moralmente justificable robar parte de las exportaciones, es decir, del valor de las exportaciones para supuestamente impulsar industrias que terminaron justamente por esa condición de subsidiadas, no siendo competitivas, y ganar mercados en el resto del mundo, ¿no es cierto? Cuando el agro, hoy en día argentino, a pesar de todo, sigue siendo uno de los tres más importantes del mundo en el comercio mundial de alimentos, ¿no es cierto? Es decir, están Estados Unidos y Brasil lejos, y Argentina viene después, digamos, en el podio de la mayor parte de las exportaciones agrícolas, pero lo cierto es que Argentina tiene un potencial hoy en día con la técnica que existe, con la técnica agronómica, con la química y con la genética, de producir el doble de lo que produce y hacerlo además de manera muy rápida, ¿no es cierto?
como sí ocurrió en décadas atrás y como además volvió a ser Brasil en los últimos 20 años, ¿no? En ese sentido, cabe recordar que el mundo tiene solamente 5.100 millones de hectáreas con cierto grado de productividad. Las hay poco productivas y las hay muy productivas, ¿no es cierto? Pero de las cuales solamente el 20% son de capacidad agrícola. Es decir, hay 1.100 millones de hectáreas solamente con potencial agrícola. Argentina tiene hoy en uso cerca de 40 millones, ¿no es cierto? Es decir, tiene un porcentaje grande de, de, de la capacidad total del planeta para producir agricultura y obviamente una población mucho menor en proporción, ¿no es cierto? Con lo cual, yo creo que está todo por hacerse todavía, a pesar de la importancia que tiene el país hoy en día. Y bueno, y es menester de todos nosotros tratar de que eso en algún momento se cumpla, ¿no? Eh, bueno, no sé, después, si quieren desarrollo un poco más, ¿no es cierto, Javier, de lo que hablábamos de comparar los dos lados, ¿no? Como decía, el esquema entre los dos países es bastante similar, es decir, en lo que respecta a la producción y al porcentaje, digamos, de producción hecha sobre campo propio o campo arrendado, es similar, es decir, en las zonas productivas y en cuanto a cantidad producida, ambos países andan alrededor del 70% de la producción en campos arrendados, ¿no es cierto? Eh, la proporción de productores sobre población total también es similar. Allá en Estados Unidos hay en mayor o menor medida, digamos, en mayor o menor escala, unos 2.050.000 productores, algo así como el 0,6 y pico por ciento. Argentina tiene lo mismo también, tiene alrededor de 250.000, también sobre una población de 40 y pico, es decir, otra vez el 0,6% o 6 y pico por ciento de productores sobre la población total. La latitud en la cual produce es similar, ¿no es cierto? Los suelos son bastante similares también. Ellos lo tienen, son suelos algo más jóvenes todavía que los nuestros son jóvenes, pero, pero bueno, una diferencia grande es que ellos han, sí, protegido los suelos de diversas maneras que en Argentina no se ha hecho, ¿no es cierto? Empezando por reponer los nutrientes que consumimos, ¿no es cierto? Desde hace por lo menos un cuarto de siglo que la Argentina sigue produciendo y exportando 3 o 4 veces la cantidad de nutrientes que repone anualmente, ¿no? De los que consume, y eso se va en los granos, y obviamente de no reponerse es como una cuenta corriente a la cual uno solamente le hace extracciones y no repone nunca, ¿no? En lo que respecta también a la corrección de pH, la Argentina tiene la mayor parte, digamos, de esos suelos acidificados, justamente también por no corregir, por no enmendar. Eh, Además, no hay programas tampoco de protección contra la erosión, es simplemente privado, ¿no es cierto? Y de hecho la adopción de la siembra directa tuvo mucho que ver, pero fue privado y de hecho se ha hecho en algunos casos en zonas que probablemente no es la opción más rentable y sin embargo se ha hecho también. Con lo cual, la verdad que la Argentina en ese sentido, como decimos siempre, tiene mucho para mejorar y para hacerlo de manera bastante rápida, ¿no? Simplemente necesita que se restituyan las condiciones de libertad de comercio y libertad de producción bueno, se vieron cercenadas, digamos, desde el principio de este siglo, ¿no? Eh, Después, bueno, la producción es similar, estamos hablando de que Argentina, como decía hace un rato, tiene alrededor de 40 millones de hectáreas agrícolas hoy en producción, podría tener probablemente un 50% más, es decir, zonas marginales que hoy no son rentables fundamentalmente bueno, por falta de acceso a la rentabilidad, es decir, a la capitalización de las empresas. Muchas empresas que son rentables igualmente entregan al fisco, digamos, un porcentaje grande de su renta y eso hace que no se puedan capitalizar y eso además hace que no puedan ir a invertir a zonas menos favorecidas ecológicamente. Obviamente que el flete también es otro problema, es decir, la falta de existencia de trenes, sobre todo en un país donde los tuvo, ¿no es cierto? Eso es más triste que otras cosas, porque Brasil de hecho no tenía
en las zonas nuevas que arrancaron en el 70 a producir una red ferroviaria y Argentina sí la tenía y la perdió, ¿no es cierto? Y obviamente los tributos sobre la facturación bruta, que se disparan, por supuesto, en lo que es la renta neta, hacen directamente inviable un gran número de hectáreas que probablemente sean esos 20 millones de hectáreas que estoy mencionando ahora, ¿no es cierto? Después, por supuesto, así como no reponemos nutrientes, tampoco fertilizamos con nitrógeno los cultivos, digamos, que deberíamos fertilizar, que son las gramíneas, para tener el potencial acorde al chasis que tenemos, que es la genética de hoy, ¿no es cierto? Es decir, estamos en muchos casos y se ven en consorcios, digamos, de productores apuntando a rendimientos que eran corrientes en la década del 90. Es decir, estamos hace 30 años, en muchos casos, por lo menos a nivel promedio, ¿no? Hay gente que igualmente lo logra, pero en general en rendimientos promedios de hace 30 años, ¿no es cierto? Cuando la genética nos permite hoy apuntar en muchos casos a un 50% más. Es decir, vemos muchos consorcios productores apuntando, por ejemplo, a 120 quintales de maíz, cuando en realidad en muchas partes del mundo hoy se apunta a 180, ¿no es cierto? En algunos lugares privilegiados en secano y en muchos otros con riego. Y eso es otro, digamos, otro factor que tampoco la Argentina desarrolló. Es decir, la Argentina tiene 16 millones de hectáreas de potencial de riego y solamente riega 2 millones, y encima lo hace, por supuesto, en cultivos de alto valor o cultivos estratégicos, ¿no es cierto? Es decir, la papa, bueno, el arroz, por supuesto, ¿no es cierto? La producción de semillas híbridas, pero lo cierto es que debería poder regar y en eso voy a hacer una aclaración. Hay colegas que bueno, que rechazan este número, ¿no es cierto? Pero porque, bueno, por cuestiones de caudal, por cuestiones de calidad de agua, ¿no es cierto? En términos de sales totales o de sodicidad. Lo cierto es que el riego hay que entenderlo cuando uno en realidad lo puede descontar de ganancias al 100% y de manera acelerada, lo tiene que considerar como quien considera un generador de electricidad en un edificio. Es decir, no tiene por qué usarse todos los años y agregar sales y en las zonas de mala calidad o de poco caudal generar un trastorno, sino usarlo, una vez que uno lo tiene capitalizado en la empresa, usarlo como rescate. Bien, podríamos haber salvado millones de hectáreas en estos últimos 4 años de penurias climáticas, ¿no? Sobre todo de sequía, e incluso para protección de la helada, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente de sequía, si hubiera habido más equipos de riego instalados en la zona productiva. Y eso incluso es beneficioso, bueno, siempre es beneficioso para el Estado, ¿no es cierto? Porque de hecho la recaudación termina siendo mucho mayor por ganancias que lo que es a corto plazo por facturación bruta. Pero además reduce la variabilidad interanual del resultado de la producción total del país. Es decir, que nosotros tengamos años en los cuales la producción cae el 40% ante eventos justamente de estrés hídrico, de penuria climática, eso se evita justamente capitalizando las empresas y teniendo el instrumento como el riego para por lo menos un trigo que está condenado a rendir entre 5 y 10 quintales, rinda 30. Es decir, la primera parte de la curva es de altísima respuesta y a veces con solamente 40 o 60 milímetros se salva un cultivo, bien puestos en el momento que corresponde, es decir, entre encañazón y floración, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso son aspectos que nos queda, digamos, el desafío por hacer y que yo, de hecho, lo veo bastante probable. Esperemos que la economía, digamos, acompañe para poder realizarlo, pero Argentina tiene todo para crecer, ¿no es cierto? Damos comienzo a la ronda de preguntas. El primero de ellos, Mariano Vinograd. Bueno, excelente, me encantó la presentación, la referencia al ferrocarril, al riego, espectacular, a la ampliación de la frontera, la cantidad de superficie que no tenemos explotada. Quisiera puntualizar 2 o 3 temas. Mencionaste que los países excedentarios en alimentos son todos anglosajones, más Argentina y Brasil. Yo quisiera agregar Paraguay, que creo que también hoy está muy excedentario.
Lo mencioné, Mariano, lo mencioné Perdón, junto bien. con Uruguay también. Entonces, Medida, durante muchos años eran esencialmente países anglosajones y Argentina, y en los últimos 30 se incorporaron fuertemente Brasil, Paraguay, Uruguay. El otro día hablaba de esto Iván Ordóñez. Hablaste de la libertad, y la verdad que todos nosotros creíamos que cuando nos lográbamos deshacer de masa, y rápidamente nos adentrábamos en la libertad, en el desarrollo de las fuerzas productivas, y nos estamos encontrando con esta cosa tan rara de todo el énfasis en los minerales, en el litio, en la vaca muerta, la decapitación de Fernando Vilella, el olvido de la bioeconomía. No quisiera abusar del tiempo, pero quisiera recordar una anécdota bastante risueña. Cuando la 125, de un lado estaba todo el populismo, y del otro lado de la plaza estaba el campo, más los grupos de izquierda, la CCC, Alderete, Lalo Creus y Vilma Ripoll. Un buen día Grobo Copatel me dice, vamos a la casa de Alderete, fuimos Carlos March, de Avina, Grobo y yo, para agradecerle que estaba del lado del campo. Te llevamos a vos para que le entregues una regadera, unos paquetitos de semilla de lechuga, esta gente debe estar para eso. La cosa que llegamos ahí, estaba la plana mayor del Partido Comunista Revolucionario, que hoy creo que ya no existe más, pero todavía existían, eran unos maoístas. Entonces eran unos carcamanes, entre los cuatro reunían 2500 años. No estaba Otto Vargas, pero eran unos carcamanes. ¿Ustedes están en contra de la soja transgénica? No, nosotros somos marxistas. ¿Ustedes están en contra del glifosato? De ninguna manera. ¿Y qué es lo que quieren ustedes? Y el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces mi pregunta provocadora es, votamos la libertad para que se expanda la actividad agropecuaria y logramos liberar la actividad de vaca muerta y le pusimos de nuevo grillete a la actividad fotosintética. ¿Me ayudas a develar esta paradoja argentina? Porque no es lo que votamos. No, yo entiendo que, y cuando uno lo charla con la gente responsable, digamos, de llevar la economía, la idea es eliminar los derechos de exportación, que es el principal flagelo que tiene la actividad. ¿No es cierto? Eso duda no hay ninguna. Ahora, la única actividad hoy en día que produce dólares en exceso es la nuestra, lamentablemente, ¿no es cierto? Con lo cual, el hecho de haber estabilizado la economía y logrado cierto superávit, ¿no es cierto? Que también, obviamente, no es algo permanente, hace que todavía no se animen a eliminar los derechos de exportación. Obviamente, yo entiendo que es algo que debería hacerse y creo que ellos también lo entienden, ¿no es cierto? Con lo cual, en el mejor de los casos, habrá que esperar. Otra cosa, yo la verdad que no estoy capacitado para responder porque soy el primero, digamos, en decir que hay que eliminar los derechos de exportación, y lo acabo de decir justamente como uno de los frenos a que Argentina no produzca hoy el doble, ¿no? Es decir, la tributación sobre la facturación bruta en vez de sobre la ganancia como cualquier país normal, ¿no es cierto? Después, en lo que respecta a los otros sectores, sí es un avance de que haya otros sectores en los cuales el Estado pueda depender para financiarse y no siempre sea el agropecuario o el agroindustrial el que pague los platos rotos, ¿no? Lo que pasa es que eso va a llevar un rato largo. Y además son actividades que tienen, digamos, 6 empresas de propiedad. Estamos hablando que la nuestra tiene 300.000, ¿no es cierto? Y además tiene otras tantas generando servicios para estas, ¿no? Con lo cual es obvio que en un país donde tenemos la mayor cantidad de capital per cápita edáfica del mundo, la actividad agropecuaria y agroindustrial va a ser siempre la más importante. Pero bueno, celebro que haya otras fuentes de financiamiento del Estado, ¿no es cierto? Eso en algún momento, y eso es difícil porque, sobre todo lo mismo que hablábamos del ferrocarril, ¿no? Cómo el Estado es capaz de garantizar la propiedad privada cuando hay tanta gente en el arco político que cree en las expropiaciones y en el saqueo, digamos, ¿no? Con lo cual, evidentemente, las inversiones grandes en minería y en hidrocarburos requieren justamente un consenso de todo el arco político y bueno, eso creo que en principio está empezando a ocurrir, ¿no? Ojalá ocurra después también con
con lo nuestro, ¿no? Que se normalice una vez por todas. José, estamos en una reunión muy agronómica. Los próximos tres que te quieran hacer preguntas son, pero re agronómicos. El primero, Daniel Caldiz. Daniel, la papa es tuya. Bueno, gracias, Javier. Bueno, me gustó lo que contaste, José, pero hay 3 puntos que yo tuve la suerte de trabajar en algunos de los países que nombraste: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, China e India. Y el paralelismo con los países como por ejemplo con Canadá, Estados Unidos, a nosotros nos falta muchísimo de inversión en infraestructura. Ah, Lo sí, que hoy decíamos al principio de la charla, ¿no? Caen 2 gotas y no tenemos electricidad. En claro. esos países, el Estado se ha ocupado a lo largo de años y años de generar infraestructura. La otra gran diferencia es los créditos. Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, hay créditos para el productor agropecuario. Algo que siempre con Mariano, cuando hablamos de la frutihorticultura, acá no existen. O sea, es todo inversión a fuerza del privado, pero no hay una política crediticia, no hay una política de infraestructura. Queremos hacer crecer, como muy bien decís, el potencial de Argentina es enorme, pero si no damos infraestructura, ¿quién va a ir a producir en el medio de la Patagonia si no tenemos cómo sacar la producción? Entonces, ahí diciendo con que estamos iguales que esos países, ¿no? Porque esos 2 puntos No, hacen una diferencia, ¿no? sí, no estamos, deberíamos estar, es lo que estoy diciendo, ¿no? Claro, Deberíamos sí, estar, pero tenemos todo para estarlo, no estamos. Igualmente difiero en lo que decís vos, Daniel, en cuanto a que el Estado proveyó de esa infraestructura. Es decir, vos en Estados Unidos, en los consorcios hídricos, como los de caminos e incluso el Consejo Escolar, son todos compuestos por gente, digamos, que no son funcionarios. Es decir, los que deciden qué camino arreglar, bueno, la mayoría en muchos casos están pavimentados, con lo cual la verdad que no tienen que decidir mucho, ¿no? Pero sobre todo en los distritos hídricos, es decir, los canales que hay que limpiar, o sobre todo el drenaje tranqueras adentro, eso es todo privado. Es sí, decir, sí, lo, pero hay lo una, único que pero tiene problema. hay una política macro del Estado que apoya esos desarrollos. Acá, por ejemplo, acá Sí, se quiso bueno, emular en Patagonia, y me voy al caso que más conozco, que es la producción de papa, lo que es el desarrollo del Valle de Columbia en Estados Unidos. Y acá, sin embargo, no hubo un apoyo, por más que había intereses privados, pero no había un apoyo para decir, che, necesitamos desarrollar el ferrocarril o necesitamos mejorar las rutas. No, esa parte falta. no, por supuesto, es lo que estoy diciendo desde el principio, pero no creamos que eso es todo mérito del Estado en esos países. Los ferrocarriles son 100% privados en Estados No, no, Unidos. los ferrocarriles estoy de acuerdo, no, pero me Y refiero a otras cosas de infraestructura, como es todo el- lo que es servicios y demás, ahí por tiene que ver supuesto, el y la Estado. y las escuelas también. Ahora, eso, digamos, esos son, de hecho, el Departamento de Agricultura, cuando uno entra en su página, tiene pilas de programas de arraigo. Esos son justamente las comunicaciones, las escuelas y un montón de otros servicios que el Estado por lo menos ordena. No es cierto que el Estado lo financie con dinero de los contribuyentes que no pertenece, digamos, al sector. Ah, estás muteado, me parece, No, Daniel. ya está. Así le aseguramos la palabra, dale. Ah, no, Eso es pero cierto. que Dale, hable Daniel, yo no dale, tengo ningún dale. problema. Lo que decía yo es que no es cierto que el contribuyente ajeno a la producción agrícola tenga que financiar las obras que van a favorecer a la producción agrícola. Es decir, eh, de los 30 millones de hectáreas que hay en la provincia de Buenos Aires que deben pagar impuesto inmobiliario, bueno, lo que hay que hacer es que el impuesto inmobiliario vaya a la construcción de canales. Digamos, está dormido eso desde hace 5 décadas, y nunca lograron que nadie haga un avance sobre el drenaje, ¿no es cierto? Lo mismo pasa, por supuesto, con las rutas, con otra serie de gastos que tendría que el Estado aplicar, pero no lo hace. Ahora, en todos los casos, el que lo debe dirigir tiene que ser el beneficiado, tiene que haber consorcios de productores, que decidan qué obra hacer, y el Estado lo que tiene que hacer es justamente decir por dónde tiene que pasar, porque eso lo tiene que realizar un organismo técnico, y además, por supuesto, la justicia tiene que intervenir, porque si alguien se niega, digamos, a que un canal pase por el lugar más conveniente, evidentemente algún tercero lo tiene que decidir, pero no creamos que el Estado
es el benefactor de todos esos países que funcionan, es la actividad privada. Es la actividad privada la que ha, primero, sabido decir qué necesidad tenía para poder producir y después la que la ha financiado, por supuesto, en muchos casos a través de impuestos, pero en otros casos a través de la inversión directa. No sé, Daniel, pero quiero que conteste Daniel para ver qué parte no le parece que no está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Si te parece, si no, seguimos circulando la palabra. No, me parece bien que me Dale, parece bien que sea ida y vuelta, si no yo me quedo con la última palabra, no me parece justo. dale. Daniel Galiz, réplica y vamos porque tenemos 5 personas en la cola. Está cerrado, Daniel. Vamos a Willy Bernaudo desde Entre Ríos. Willy, ¿ahí estás por ahí? A ver tu micrófono, Willy. Ahí estás. Ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Primero Willy? un comentario reivindicatorio. No, hablaste por ahí que en algunos programas, que faltan programas para cuidado de oración y demás, y Entre Ríos en eso ha tenido liderazgo, digamos, desde el 86 al 2000, la expansión de las terrazas, descontando de inmobiliario, o sea, lo que hace de terraza no paga inmobiliario, que es el único impuesto que paga el agro, o sea que es bastante beneficioso, ahora estamos reactivando esa política. Está bien que hoy el inmobiliario son 40 kilos de soja contra 800 o 900 que te cobran las retenciones, así que el impacto es por otro lado. Eh, Así que bueno, ese punto, y después hacerte una consulta que me tuve que levantar un momento y no sé si lo mencionaste o no, pero me interesa tu idea y tu opinión. El tema de la legislación sobre monte, la 26331, las consecuencias de la posibilidad de expansión. Mariano, no sé si sigue estando Mariano en mi hogar, pero estuvimos viendo temas de riego en el norte de Entre Ríos, están paralizado la opción porque te lo para la 26331. Así que bueno, cuando pueda desarrollar algo sobre ese tema, me interesa tu opinión. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? No, totalmente de acuerdo. Yo lo he mencionado varias veces. Como lo hemos dicho, bueno, alguna vez con Pablo también. Por suerte se malogró, digamos, la ley de humedales, pero la ley de bosque sí genera un perjuicio grande a la producción agrícola y pecuaria, ¿no es cierto? De hecho, en Entre Ríos, lo sé por colegas y amigos que trabajan allá, la gente no puede ni siquiera cortar las ramas de los caminos rurales que en un momento se terminan cerrando y hace imposible el tránsito de camiones para sacar la producción. ¿Por qué? Porque siempre hay algún vecino que denuncia y obviamente el Estado se pone del lado del denunciante, ¿no es cierto? Y realmente, Estamos tratando de dar vuelta a claro, la y normativa. Todavía realmente, las normas no nos permiten, ¿eh? Todavía tenemos que estar adaptados a... claro, yo entiendo que, por ejemplo, se pueda legislar sobre bosques, pero, por ejemplo, poner como condición que sea de una pendiente mayor al 6%, por decir algo. Es decir que se prohíba en algún caso desmontar lugares donde naturalmente hay una vía de avenamiento cubierta por bosque nativo o por bosque que fuera, ¿no es cierto? A modo de fijación y de drenaje natural, pero no prohibir el desmonte y el desarrollo de zonas, sobre todo que coinciden, no digo en Entre Ríos, pero sí en el NEA, con zonas pobrísimas, ¿no es cierto? Donde la gente realmente vive en un rancho y en muchos casos usurpándolo y sin posibilidad de desarrollar la agricultura. Y cuando uno lo pone en términos productivos, un monte produce 1.200, 1.500 kilos de materia seca por año, de mala calidad, y que además encima no la puede diferir, y aún sin ir a la agricultura, es decir, aún permaneciendo en ganadería y haciendo, por ejemplo, la implantación de una pastura megatérmica, producir 8.000 o 10.000 kilos de materia seca y encima poder reservarlos de manera adecuada para el invierno, ¿no es cierto? Con lo cual, la verdad que yo, por eso cuando hablan pestes de Brasil y uno compara y dice, bueno, la verdad que en África le hicieron caso a los que hablan pestes de Brasil y la gente sigue teniendo, digamos, el 80% de los denutridos del mundo, a pesar de tener los mismos suelos, las mismas precipitaciones, la misma topografía, con los planaltos, con todo encerrado en los mismos paralelos, y resulta que por un lado Brasil se encarama a ser el primer exportador mundial de alimentos y en África sigue estando de vuelta con un ambiente similar, digamos, la reserva de mayor cantidad de desnutrido del mundo. Esa es la diferencia entre desarrollar un país con una actividad legal, productiva y generar la riqueza real y dejar que la gente dependa de, digamos,
del Estado, ¿no es cierto? Yo creo que en eso la actividad agrícola y pecuaria tiene todo para justamente colaborar en el desarrollo de las sociedades, ¿no? Sobre todo en los países donde todavía hay gente desnutrida y además la mayor parte de la sociedad es pobre, es decir, los países del tercer mundo, ¿no? O sea, seguimos circulando la palabra. Tenemos a nuestro amigo Pablo Lima. Pablo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Un gusto conocerte porque te sigo por las redes, pero nunca estuvimos tete a tete. Mirá, te voy a contar una anécdota. Mi suegro tenía un negocio de artículos importados en Alto Palermo, ¿no? Ujú. Él vendía tabacos, lapiceras, chocolates limpios, esas cosas divinas, sí. Y yo iba siempre a la caja, la acompañaba porque ahí estaba mi futura esposa, y bueno, me quedaba ahí leyendo y siempre puteando contra el dueño del shopping. ¿Qué pasaba? Él mejoraba su margen, mejoraba sus ganancias, tenía más clientes y el tipo venía y le aumentaba el alquiler, ¿viste? Entonces ahí yo tengo una pregunta, una consulta. ¿Cómo lo ves vos el tema de las retenciones y cómo ves el tema del el papel del dueño del campo? Porque también yo estuve trabajando con la Artirigoyen, con un montón de grupos que siembran, pero también en el sector hortícola, con Mariano en La Plata, ¿viste? Y cada vez que el productor boliviano hacía una mejora, una perforación un poco más profunda que lo habitual para tener mejor agua y demás, venía el dueño y automáticamente le aumentaba el alquiler, porque le decía, che, escúchame, ahora mi campo es mejor, bueno, entonces esto vale más, ¿no? Y esa es una historia que la vengo viendo en el campo y no veo que el dueño tenga un papel dinámico. O sea, vos vas a los campos, no tenés alambrado, tenés que dejar los insumos en una tapera, no tenés agua buena, etcétera, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a lo que vemos que se va a venir en el agro, que es la tecnificación, el riego y demás, es como que hay un montón de mejoras de infraestructura que la gente que alquila campo, que es el 70% de la producción de la Argentina, nunca las va a hacer. O sea, es lógico que nunca las va a hacer. Entonces, ¿cómo ves que se puede incorporar todos los dueños de los campos a este proceso de expansión agrícola y tecnológica? Ni hablar de la ganadería, ¿no? Estamos volviendo a la ganadería y no encontrás ni bebidas en los campos, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, bueno, yo estoy absolutamente en desacuerdo de regular arrendamiento, ¿no? De la misma manera que estoy absolutamente en desacuerdo de regular alquileres en la ciudad. Eso, primer punto, ¿no? Después, con respecto a los derechos de exportación, lo vuelvo a repetir por enésima vez, yo creo que es, de hecho, una de las causales de que la Argentina sea pobre, así de tajante, digamos, ¿no? Eh, no, me parece mal que alguien se crea, digamos, con una capacidad o con una inteligencia superior al resto para decir cuánto tiene que valer un alquiler o un arrendamiento, ¿no es cierto? Eso lo regula el mercado y si alguien hace una mejora y aumenta la productividad, lo tiene que poner en el contrato y si alguno de los dos incumple el contrato, están las sanciones que también deben incluirse en el contrato y se acabó. Y si no le gusta, uno u otro, cuando vence el contrato, cambian, digamos, de socio, entre comillas. Eh, como dije al principio, en Estados Unidos, y por eso lo nombraba como justamente algo pertinente a comparar, el 70% de la producción de granos, de los granos extensivos, ¿no es cierto? En los que estamos acostumbrados a hablar, los 5, los 4 principales, se realiza en un 70% en superficie arrendada. Es decir, no es igual que acá. Y de hecho, como dije, la proporción de productores sobre población total también de casualidad coincide que es el 0,60 y pico por ciento en los dos países, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? Es lo mismo que pasa con los sueldos y las relaciones laborales y el Estado. Es exactamente lo mismo. Cuando hay alguien que se mete y se lleva el 60% de algo y no interviene ni dando el trabajo ni ofreciéndolo, obviamente le falta a los dos. Y con el arrendamiento es lo mismo. Cuando viene alguien que es el Estado y se lleva gran parte de la renta, obviamente a uno le va a parecer barato el arrendamiento y a otro le va a parecer caro. Pero de hecho, dos
campos de igual potencial productivo comparados en un país libre, digamos, por completo, en cuanto a eso, como Estados Unidos y Argentina, teniendo el potencial, no producen lo mismo, por supuesto, pero teniendo el mismo potencial de producción, en Estados Unidos un arrendamiento vale $1.200, $1.100 por hectárea. Acá, durante mucho tiempo, valía la tercera parte, la cuarta parte, ¿no es cierto? Ahora se acomodaron un poco por el valor del dólar, pero sigue siendo un porcentaje mucho menor y un valor mucho menor al de un país en donde no hay derecho de exportación. Es decir, lo mismo pasa con la ley de semillas, digamos, ¿no? Es decir, hay gente que dice, yo me niego a pagar las regalías porque el Estado me saca tanto. Bueno, está bien, pero la propiedad intelectual es parte también de la propiedad privada y también hay que respetarla y es la que permite, digamos, el avance genético, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo estoy totalmente en contra, digamos, de intervenir en los mercados y en el arrendamiento. De hecho, todas las experiencias que hubo, como si teóricamente no hiciera falta, ¿no? Pero empíricamente han fracasado por completo. Después, obviamente, y lo que sí yo corregiría, pero eso es una cuestión de educación, no es cuestión de ponerlo en un papel, es que los contratos de arrendamiento deberían incluir el estado nutricional de los suelos Claro. y deben ser devueltos exactamente con el mismo tenor o mayor, so pena de pagar tantos dólares por hectárea por haber consumido tantas partes por millón de fósforo, potasio, fundamentalmente, y décimas de pH, digamos, ¿no? En este caso, menores. Eso sí, y además incluso lo incluiría de manera georreferenciada, es decir, no hacer un promedio, porque el promedio de hecho sale cualquier cosa, sino hacerlo georreferenciado con un tamaño de 1 hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas, como quieran, ¿no es cierto?, por muestra. Y eso sí me parece bien, y eso además, yo creo que ahí, de vuelta a lo que hablábamos recién, ¿no es cierto?, con Daniel, el Estado no tiene que poner un peso, lo que tiene que hacer el Estado es dejar de cobrar impuestos, por ejemplo, con los fertilizantes. Es inaudito que se le cobre impuestos a algo que devuelve por 2, por 3, por 4 o hasta 5 veces la inversión a los 6 meses de aplicado. Es decir, el primer beneficiado de eso es el mismo Estado, además de, por supuesto, el productor. Con lo cual, ¿cómo se le puede cobrar impuestos de importación, tasas, IVA y un montón de otros ingresos brutos y un montón de otros impuestos a un insumo clave y además con la cantidad, digamos, de déficit nutricional que tienen los suelos nuestros, ¿no es cierto? Eso yo lo vería, ni siquiera es una medida demagógica, creo que hasta es de defensa del mayor capital que tiene un país agrícola como la Argentina, ¿no? Hablaste de nutrientes, vamos a hablar un poquito de agua y para eso tenemos a Ale Panuncio. Ale, te escuchamos. Bueno, José, antes de hablar de agua, lo primero que quería es felicitarte porque veo que la batalla que das todos los días en Twitter discutiendo temas que otros no sé cómo haces no entendemos cómo haces para dar la discusión de tantos temas diversos y bancarte todas esas respuestas y, bueno, muchos te leemos, no nos animaríamos a escribir el 2% de lo que vos escribís, pero me parece muy valiente cómo exponés todos estos puntos de vista que son tan importantes. Así que lo primero, eso, este Muchas gracias, reconocimiento. Alejandro. Y después, bueno, vos mencionaste dos temas que me parecen muy importantes. Uno es la superficie bajo riego en Argentina y ese mito, pues ya que lo dijiste, decir ese mito que por el programa por lo que informó el PROSAP en el año 2015, que no relevó toda la superficie de la República Argentina, todos repetimos como loros, un potencial de riego que responde a una superficie relevada y a una realidad técnica de otro momento, de otro momento. Entonces hoy, y a precios relativos de otro momento. Entonces me parece que sería muy importante que todos tengamos presente que el potencial es otro y que hay mucho por hacer ahí. Y después, bueno, lo que mencionaste, muchos de los aquí presentes estudiamos encalado, enyesado, enmiendas con Barberis, y yo no llego a entender por qué lo usamos tampoco en el país. La verdad, a mí me cuesta entender por qué se usa tan poco siendo una herramienta que en Estados Unidos ves que en otros países se usa tanto y que es tan útil, ¿no? Así que bueno, la verdad que gracias por destacar estos dos puntos porque creo que van de la mano como para mantener esa salud de los suelos que vos dijiste. Y la pregunta a mí es, bueno, ¿cómo es este grupo del que vos viste que vi que vas a participar y que vas a coordinar, o no sé si participar de alguna manera y que va a servir para difundir algunas ideas y que yo creo que sería importante para lograr esto que tienen estos bloques agrícolas que tienen algunos países en diputados, que es la representación que hay que tener para dar esta batalla. De otra manera, siempre va de invitado. Y yo digo, ¿por qué no sentados directamente, no?
Así que me interesaría saber un poco sobre esa iniciativa. Bueno, Alejandro, muchas gracias nuevamente. Sí, y bueno, y agregándolo a lo que dijiste de nutrientes, ¿no es cierto? La verdad que los nutrientes también son otro factor de estabilidad interanual, ¿no es cierto? Es decir, a veces tenemos resultados buenos porque el clima viene bien realmente y tapa errores, pero el hecho de que tengamos el piso tan bajo muchas veces, además, digamos, de las precipitaciones, es justamente la falta de nutrientes que tenemos. Es decir, estamos tan lejos del estado prístino y después hay países que están por encima del estado prístino porque los han enriquecido y eso también es otro factor de variabilidad interanual en los resultados, ¿no es cierto? Con respecto a lo que vos decías del consejo, le preguntabas, sí, es un consejo por cada distrito, son las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires. A mí me dijeron para ayudar en la provincia de Buenos Aires y justamente mañana tenemos la primera reunión, ¿no es cierto? Yo escribí las propuestas que en el caso mío he incluido alguna otra, pero fundamentalmente son todas de producción y sobre todo de producción agropecuaria, ¿no es cierto? Primero porque es de lo poco que entiendo, digamos, y segundo porque además la provincia de Buenos Aires es claramente una productora, digamos, es la primera productora de alimentos de la Argentina, ¿no es cierto? Con lo cual van digamos, en ese sentido. Digamos, como propuestas ya las nombramos recién, pero fundamentalmente es el drenaje, que tiene, digamos, 5 décadas de atraso, el tratamiento de los dispositivos, sobre todo de los fertilizantes, ¿no? Y de promoción, que tampoco, digamos, le genera ningún perjuicio económico al Estado, sino por el contrario, la red de caminos, ¿no es cierto?, que realmente es deficitaria por completo, y también hacer el arraigo. Y bueno, después el ferrocarril, que yo insisto, no tiene por qué realizarse la red que perdimos en 5 años. Eso puede llevar 30, 40 años, pero en algún momento hay que arrancar. Como lo mismo que el drenaje, ¿no es cierto? No tiene por qué tampoco ponerse un plazo y obviamente eso lo va a determinar la velocidad de inversión, ¿no es cierto? Y también la velocidad con la cual se logren los acuerdos, ¿no es cierto?, con los otros distritos, es decir, con el Estado, digamos, a nivel provincial y municipal. El tema de las aplicaciones, que bueno, no lo hablamos hoy, pero hay una anarquía, digamos, en cuanto a restricciones a la aplicación de fitosanitarios totalmente infundada, y de hecho legislada por gente que no tiene conocimientos, digamos, acerca de la inocuidad de los procesos productivos o del daño que puedan producir los procesos productivos, y que por una regla de principio precautorio han decidido prohibir y han dejado, digamos, incluso a instituciones como el INTA ahí en Pergamino sin poder producir, que es una vergüenza, digamos, ¿no? Por estar ahí en la ruta 32 enfrente al parque industrial, también por ignorancia han dejado al INTA sin producir, es una vergüenza, digamos, ¿no? Y eso son parte, digamos, de las cosas que hay que cambiar y que son todas, digamos, tendientes a mayor producción y a generar mayor libertad para producir riqueza, que en realidad, por supuesto que beneficia primero a quien está involucrado, pero de hecho beneficia a la sociedad entera, digamos. ¿Qué perjuicio puede encontrar alguien porque fluyan más dólares dentro de la sociedad? Independientemente de que los traiga un sector u otro, todos se benefician cuando hay mayor trabajo y mayor producción y sobre todo mayor trabajo productivo, digamos, ¿no? No entretener a la gente en empleos que realmente no generan nada o que tienen que ser sostenidos por subsidios a las empresas que los emplean, pagados por el resto de la sociedad. Justamente la producción agropecuaria tiene esa característica y encima tiene la ventaja de que, a pesar de desgraciadamente tener una educación mala, digamos, ¿no?, que hemos tenido mala en las últimas décadas, la producción agropecuaria le puede generar empleo a gente de todos los niveles educativos, a diferencia de, por ejemplo, industrias más específicas, ¿no es cierto? Es decir, el crecimiento de la producción agropecuaria y agroindustrial da trabajo para todos, incluso para los que tuvieron la desgracia de no recibir una educación acorde al siglo XXI, ¿no? Seguimos con las palabras, Muchas la gracias. tiene Graciela del Sos- Valle Leguizamón. Graciela. Bien, hola, buenas tardes. Sumamente interesante. Soy de Santiago del Estero, ¿Mm? una provincia que tiene varias de las cosas esas que usted citó. Primero, me encantó eso que dijo, querer hacer producir hacer funcionar algo
con un motor tan pequeño, porque ¿cuánto hace que se hicieron las reales obras de infraestructura? Yo casi no tengo recuerdo de eso. Mire 40 años, 40 y pico de años, sí. Tengo 58 años y desde que casi tengo recuerdos, las grandes obras de infraestructura no se hicieron. Las pocas se desarmaron, el ferrocarril, y coincido en unas cuestiones en que Santiago tiene los dos temas. Riego, un área de riego totalmente empobrecida, porque falta la ciencia, falta la tecnología y falta la cabeza para poder producir eso. Se salinizó, no hablamos de pasivos, y estamos en una zona que, si uno lo hubiese visto, María no la conoce, 20 años atrás era otra historia. Tenemos el tema de la ley de bosques. Santiago hoy en día es la niña bonita en producción. Hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que se hicieron mal de manera inocente y hay otras a sabiendas. Digo lo mismo cuando me reúno con alguien del gobierno o con alguien de un CREA, no importa. Pero pasó eso también. El santiagueño, que es el que produce mucho hoy en día, creció a expensas, desordenado y todo, pero mucho a expensas del privado, del productor. Y en muchas reuniones, los mismos productores pequeños o que van quedando encerrados, te dicen, de no haber sido por los gringos, nosotros no tendríamos luz hoy. No hay caminos, ha hecho mucho el gobierno en algunos caminos, pero queda mucho por hacer. Y hay un problema enorme que con la ley de bosques, incluso con riego, las decisiones se toman desde el punto de vista ideológico. Y no tan solamente en Santiago del Estero, sino en muchos de esos lugares donde tienen que tomar decisiones. No vamos con lo que es técnico, productivo, sino ideológico. Y eso pasa con ley de bosques, la aplicación. Hablamos de que el campesino tiene que vivir en el campo, pero no hay condiciones. ¿O de qué va a vivir? Entonces, se defienden determinadas cosas, pero se crean cero condiciones para que esas personas puedan vivir. Y lo veo todos los días. Todo el este de Santiago del Estero, el departamento Moreno, se van cerrando todos los días escuelas. Vamos a tener campo sin personas que vivan. Entonces, el problema grande del país es que no tiene una visión de desarrollo y no hay una visión a largo plazo, que venga el libertario, venga el otro, venga quien venga, no quiere refundar el país, porque termina refundiéndolo. Y que las cosas se hagan con criterios técnicos, con visión de aquí no a 2 años o 3 como se hacen, sino a 20 o 30. El tema de pasivos ambientales en Santiago del Estero todavía no se habla, pero bajó la cantidad de fósforo que teníamos. Cuando yo estudiaba nos decían que teníamos cantidades ilimitadas de fósforo. Hoy tenemos 17, 6, 5, y todo nuestro fósforo está en China. ¿Cómo hacemos? Y esa es mi gran pregunta de hace tiempo, para que los que estamos en la parte del agro dejemos de hablar desde la queja, nos juntemos y vayamos desde la propuesta. Porque quejarnos es fácil y siempre le ponemos en otro lado, que no lo dejaron a fulano gobernar, que el otro no está, que aquel. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos juntamos? El grupo de los 24, el grupo de otro. Creo que por ahí tiene que andar la cosa. Aunque los gobiernos se ocupen bien de que las cuestiones privadas no funcionen, los consorcios no funcionan, entra algún germen por ahí medio raro que lo descompone y termina en problemas. Santiago es la niña bonita de producción hoy en día, pero con grandes problemas que resolver. Gracias. Me gustó muchísimo su charla. Bueno, Graciela, gracias a usted y además coincido con todo lo que dijo. Es así, digamos, ¿no? Por supuesto que el avance en muchas zonas fue enteramente por el privado. Ahora, el avance podría haber sido mucho mayor si justamente gran parte de la rentabilidad de esas empresas, sean grandes o chicas o lo que fuera, hubiera quedado en manos del primero que generó esa renta y no en manos del que usa esos recursos para comprar votos, porque de hecho pasa eso, a nivel nacional me refiero, ¿no? En todos los distritos. Tenemos, digamos, hacinadas 16 millones de personas en un radio de 70 kilómetros y tenemos 278 millones de hectáreas fuera de ese radio, ¿no es cierto? Que es donde está justamente la producción. Por supuesto que, como dije recién, como hablábamos al principio, ¿no? Cuando lo había dicho creo que Daniel también, el beneficiado por la infraestructura y por las decisiones
que debe después convalidar el Estado, es el que se tiene que involucrar, y para eso están los consejos, digamos, de productores, tanto para decidir qué hay que drenar, como dónde se puede, obviamente sostenido también por informes técnicos, dónde se puede regar, qué caminos hay que arreglar y dónde tiene que haber una escuela. Y eso sale de los impuestos que ya paga el productor, porque, como dije recién, el productor paga miles de millones de dólares por año, y no estoy hablando de retenciones porque de hecho de vuelta no tendrían que existir, pero sí los paga en impuestos municipales, es decir, tasa de conservación de caminos, en impuestos inmobiliarios, que deberían incluir no solamente los caminos provinciales y sus rutas, sino también la red de drenaje, y por supuesto en ganancias. Ahora, el hecho de financiar el Estado con ganancias es lo que justamente hace que se desarrollen las zonas. Es decir, los países avanzados donde mejor funcionan las cosas, el 90% o hasta el 90%, digamos, del sostenimiento del Estado proviene del impuesto a las ganancias en algunos de ellos. En otros 80, otros 70. Es decir, si alguien va a una zona y la desarrolla y no gana nada y reinvierte el 100% de lo poco que gana o de lo mucho que gana, bueno, esa persona no tiene que tributar. Empieza a tributar cuando no reinvierte, y así es como se desarrollan la mayoría de las zonas productivas. ¿Por qué nos sorprendemos cuando van chicos de acá, por ejemplo, al medio de Australia, donde además ya la agricultura tiene muchos, digamos, muchas limitaciones, ¿no es cierto? Pero además van a lugares donde hay campos inmensos y están solos en una casilla con una maquinaria que vale, entre el tractor y la sembradora, más de $1 millón, en un lugar que era un desierto hasta hace muy poco. Bueno, porque justamente en esos lugares las empresas no pagan ganancias hasta que no las tienen y no las usan para, digamos, el atesoramiento. Es decir, cuando una empresa gana algo y lo reinvierte, otro paga ganancias, sea el que vende la maquinaria, el que la maneja, el que la diseña, el que la mantiene, lo que fuera, o el que vende un equipo, el que lo mantiene, de riego me refiero, las empresas que venden insumos. Es decir, el Estado nunca se deja financiar, pero lo que sí hace el Estado es cortar siempre cada brote que hay, y lo que tiene, en vez de tener un bosque, tiene un montón de macetas de bonsái, porque de hecho el crecimiento de las empresas está descrito por una curva sigmoidea exactamente como la que estamos acostumbrados a ver en, por ejemplo, la acumulación de materia seca de una planta. Es decir, cuando uno, cada vez que algo da ganancia, se la quita, impide todo el crecimiento exponencial que tienen tanto las empresas como generalmente las zonas nuevas que se están desarrollando. Por eso es que es tan pernicioso cobrar impuestos sobre la facturación en vez de sobre la ganancia. Es decir, no solamente basta además cobrar impuestos sobre la ganancia, sino, casi exclusivamente, sino además dar exenciones a quien reinvierte, porque eso es justamente lo que hace que la producción crezca, ¿no es cierto? La capitalización de las empresas. Cuando uno ve el modelo matemático, compara cómo crecen las empresas con 10, 20, 30, 40 o 50% de impuestos, bueno, la diferencia es justamente el crecimiento geométrico de unas contra un achatamiento de crecimiento de las otras. Es decir, cuanto más quita el Estado de la renta, menos crecen las empresas, menor capitalización tienen las mismas, más sensibles a los cambios de tiempo, de clima hay, y por supuesto menos capacidad de agregar valor agregado y de aumentar sueldos y empleo productivo tienen, ¿no es cierto? Eso es algo básico en la economía. Bueno, en la Argentina la verdad que poca gente lo ve, ¿no? José, estamos avanzando en la reunión, tenemos 5 preguntas y ya estamos en el promedio, casi finalizando el momento. Así que le vamos a dar la palabra rápidamente a Maxi Luján. Maxi. José, bueno, muy interesante como siempre. Yo quería preguntarte dos en una, te hago rapidito. Yo tengo entendido que en el Midwest está conformada por explotaciones medianas con una fuerte presencia de cooperativismo. Corregime si no es así. Si llega a ser Bueno, así, preguntarte si ese no, cooperativismo, cooperativismo, ¿vos qué te referís en cuanto a la comercialización? claro,
y a la compra de insumos, digamos. Claro, en realidad en la asociación, en la compra de Crece, insumos y en los fines productivos. O vos decís que. no, crece, eso aumenta en las zonas marginales, es decir, las zonas donde requieren que alguien tenga cierto, digamos, sostén ante, por ejemplo, que no quiebre la gente en 3 campañas malas seguidas, digamos. Pero en los lugares, digamos, en la mayoría de los lugares, y en los lugares productivos, no. La comercialización es a través de acopios privados o directamente las plantas transformadoras lo toman, digamos, toman la producción y las Y a nivel empresas. productivo no. O sea, y a nivel organizacional productivo no. No, tampoco, no. Hay organizaciones, digamos, bueno, de congregaciones, digamos, ¿no? En zonas por ahí que además coincide que hay más presencia de esa gente, como, no sé, los Amish o lo que fuera, que eso sí trabajan en cooperativas y los hay, digamos, en zonas productivas también, ¿no? Pero eso te diría que es más que nada el cooperativismo clásico. Después, en Canadá, por Entonces ejemplo. tenía una mala idea. Yo No, tenía la idea de que había más asociación cooperativista entre explotaciones medianas que el productor individualmente solo. hay alguna cooperativa, de hecho hay una que justamente se llama Co-op en Canadá, bastante conocida, pero digamos la gente le vende de todos los tamaños, es decir, hay productores chiquitos, digamos de, no sé, 64 hectáreas, que son las 800 por 800 Claro. clásicos, digamos, ¿no? Sí. A productores muy grandes, de 1000 o 2000, y le entregan a la misma, fundamentalmente porque allá es todo en tren y hay lugares muy productivos donde la estación está cada 5 kilómetros y lugares menos productivos donde la estación está cada 30. Y medio que la gente entrega donde más cerca está. A veces puede ser una cooperativa o a veces son directamente Bueno. las empresas que lo transforman o directamente la exportación, ¿no? Sí. Y ese, bueno, preguntarte en comparación, si vos ves algo de esa, sacando las agrupaciones como agrícolas, si vos ves algo entre productores mismos, esa especie de cooperación o cooperatividad, o de esa especie de cooperativismo en la Argentina. Y después preguntarte algo, siempre se dice que el agro, la actividad primaria, se la asocia como a lo básico en vez de la actividad primordial, ¿no? Siempre leemos ese tipo de comentarios. El Midwest integra gran parte de su producción a cadenas de valor, ¿no? Como el etanol, los alimentos procesados, los biocombustibles. Yo soy de los que piensan que la industria nace como respuesta a las actividades primordiales. Yo fui formando siempre esa idea a medida que fui leyendo, a medida que fui cultivándome. ¿Cómo ves en un escenario donde justamente las retenciones supongamos que no existieran y esta capacidad que tiene hoy subexplotada el agro revienta? ¿Cómo ves el nacimiento de esa agroindustria en Argentina? ¿Se puede gestar o siempre vamos a buscar exportar el commodity y que los países que ya hoy procesan y hacen el procesamiento o el agregado de valor a los commodities, siempre vamos a buscar venderles a ellos? Esa es la pregunta. Básicamente esas son mis 2 preguntas. Gracias, José. No, gracias a vos, Maxi. Bueno, y gusto en verte, que siempre Un hablamos. gusto. Siempre hablamos y nunca nos vemos. Ya nos vamos a encontrar. Bueno, cómo no, con todo gusto. Un abrazo. Igualmente, eso lo hace el precio, digamos, ¿no? De hecho, acá está lleno de ejemplos donde hay de productos, ¿no es cierto?, y la comercialización de los mismos, commodities que quedan prácticamente acá y el precio está planchado todo el año, digamos, ¿no? Y voy a poner de ejemplo lo que era la cebada, la superficie y la producción de cebada en Argentina, que era mínima, hasta que se empezó a exportar. Cuando se empezó a exportar, se empezó a pagar lo que vale la cebada. Y todo el valor agregado, digamos, que había acá, en realidad existía a expensas del valor real del producto, ¿no es cierto? Con lo cual es sano que coexistan las dos formas, digamos, de comercialización, es decir, los que la transforman y los que la exportan. Porque si alguien es capaz de llevar ese producto a las antípodas y pagarte el precio que corresponde, evidentemente el otro, sea por la carga impositiva o sea porque, bueno, porque se quiere adueñar, digamos, de una parte de ese valor, por alguna razón no te lo está haciendo, ¿no? No te lo está pagando. Por eso es sano que haya valor agregado, pero que también haya un contralor que te diga, bueno, si lo van a comprar a ese precio, también lo compro yo y lo exporto. Porque si no, pasa lo que pasa con el girasol, pasa lo que pasaba con la cebada y con un montón de otros productos, digamos, ¿no? Es
Es decir, en los papeles todos los productos son rentables mientras hay libertad. Cuando la gente, digamos, a lo cancha de pádel empieza a hacer algo y después tenés que ver realmente qué valor tiene y compra uno solo, compran dos y el precio se destruye, evidentemente solamente le conviene si la cantidad producida es determinada, con lo cual exportación tiene que haber siempre. Y la exportación lo que hace es darle justamente un valor lógico a la industria local, ¿no es cierto? Por supuesto que la industria crece si primero está la materia prima para procesar, si no, no hay industria posible, digamos, ¿no? Con lo cual, yo lo veo y lo veo como una muestra de cinismo prácticamente de las mayores que existen, a gente que está a favor de cobrar derecho de exportación y después decir vamos a agregar valor agregado, porque justamente eso es cazar en el zoológico, eso es dirigismo, eso es fascismo, y la verdad que es lo que ha hecho que Argentina sea un país pobre cuando tiene todo para ser rico, ¿no es cierto? Es decir, 80 años de dirigismo y de populismo industrial que han hecho que el Estado termine quitándole los recursos a la mayor, digamos, producción que tiene, que es la agroindustrial, el país, ¿no es cierto?, la economía del país, para favorecer a gente que solamente produce y después amenaza con despidos si puede vender el producto con las fronteras cerradas y a 5 veces el valor que ese mismo producto se pagaría en el resto del mundo, ¿no es cierto? Con lo cual tienen que coexistir tanto el consumo interno como la exportación y regularse y ambas formar el precio, ¿no? Es más, meto un bocado, Sí. pienso justamente en la convivencia de las dos formas, y está el resguardo también del productor al tener los dos precios. O sea, en el espíritu de maximizar la utilidad y de nunca perder, la industria nacería para que convivan esos dos precios, para que vos puedas resguardarte en uno o en el otro según oferta y demanda. Y además la industria nacería si vale la pena que nazca, porque justamente si no nos tenemos que retrotraer a cuando los bancos estatales daban créditos por debajo de la inflación para poner, por ejemplo, galpones de pollos basándose en que el maíz se paga la mitad de lo que vale. Bueno, entonces, claro, me da el Estado un crédito por debajo de la inflación, que lo paga obviamente la gente, el contribuyente y la gente en general, después con la pérdida del valor de sus ahorros, para aprovecharse de una injusticia que en algún momento se acaba. De hecho, se acabó en muchos casos en el 2015. Es decir, muchos proyectos que habían nacido y crecido sacando las cuentas por tener el 80% del insumo subsidiado al 50%, obviamente después hacen crisis cuando se termina la injusticia. Bueno, nadie puede montar una industria si la va a montar en base a una injusticia que obviamente puede ser momentánea, ¿no es cierto? Y ese es el caso, digamos, de muchas producciones animales que a veces tienen representación en los consejos y lo único que hacen es tratar de ver cómo le rapiñan recursos al resto de los eslabones de la cadena, ¿no es cierto? Eso no es una producción que merece ser llamada producción, justamente, ¿no? Bien, en lenguaje tuitero vamos a hablar 140 caracteres. Las próximas preguntas, así entran todas, por Bueno, favor. Lisandro, adelante, te escuchamos. Tu micrófono. Acá estamos. ¿Se escucha? Perfecto. ahora sí. Bien. Bueno, gracias. Bueno, gracias José Antropoceno porque instalan el foro de discutir las cosas que vale la pena hablar en Argentina a largo plazo. Me conecto con lo que decía Graciela del Valle y Samón de dejar de quejarse y tener propuestas. Y Maximiliano agrega de que el desarrollo argentino va a depender mucho de generar valor agregado sustentable en los clústeres agroindustriales, sin duda. Entonces, la pregunta que yo me hago, no sé si José la puede responder o quién. Bueno, José decía que se puede duplicar la producción, para lo cual hay que regar, hay que hacer infraestructura, etc. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto hay que invertir para que eso acontezca? Porque mi numerito es, no sé, yo hasta ahora decía que eran 7 millones de hectáreas más que se podían regar, pero vos decís que son 16 millones de hectáreas que se pueden regar. A mí me da el número que son entre $2.500 por hectárea de inversión a 5.000, si es en el Valle del Río Negro, ponerle promedio
ponerle promedio, no sé, 3, 4.000, si son 4.000 por 16.000, son 60.000 millones de dólares de inversión. Y otro tanto porque si vos generás toda esa producción, te firmo que no vas a poder sacar del potrero porque no tenés camino, no tenés ferrocarril, no tenés logística, no tenés... Así que estamos hablando de que si Argentina quiere hacer consistente la visión que vos estás proponiendo, tenemos que tener un master plan de decir, acá hay que invertir 100.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿cuánto hay que invertir? Y segundo, ¿quién pone la plata? Ya te anticipo que la plata no la pone ni el privado con su cash flow agropecuario, por más retenciones que le saque, porque no le va a dar para hacer esa inversión, y mucho menos el Estado, porque si es consistente que equilibrio fiscal, la inversión no va a venir de inversión pública. Pregunta entonces, ¿cuánto hay que invertir? Segundo, ¿quién pone esa inversión? ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo estás? La pone el privado, por supuesto. No da cash flow del No. privado para poner 100.000 millones de ¿Cómo que dólares no? de inversión para hacer la infraestructura de transporte, ferrocarriles. Bueno, el ferrocarril obviamente se tiene que financiar con los fletes. Lo Pero único que tiene... antes de financiar los fletes hay que invertir, hombre. Hay Por que invertir en la supuesto, infraestructura. por supuesto que la tienen que invertir. Pero lo que tiene que hacer el Estado es justamente garantizar de que no vaya después ningún delincuente a cortarle las vías ni robarle la carga a la noche. Eso es lo único que tiene que hacer el Estado. ¿Por qué tiene que poner el Estado 50.000 millones de dólares en vías? Lo que tiene que hacer es de a poco empezar a dar concesiones para que el privado arriesgue y cobre el flete y el Estado evite... No hay mercado de capitales en la Argentina, ni banca de desarrollo, ni banca comercial para financiar eso. No hace falta... ¿A vos te parece que si alguien produce 50.000 millones de dólares por año con un gasto de 20, directo, 25, y tiene capacidad para producir 100, lo va a hacer de la noche a la mañana? Por supuesto que no lo va a hacer de la noche a la mañana, pero en un momento tenés que empezar. Si no, con ese criterio nunca hay que hacer nada, pero no, perdón. No. Perdón. ¿Cuántas empresas agropecuarias hay, Lisandro? 300.000. Bueno, ¿cuánto paga cada una de ganancias por año? ¿Cuánto paga de retenciones cada una por año? No sé, creo que debe ser no más del 10% del producto, con lo cual estás pagando de 5% del producto. No, pagás 10.000, 12.000, 15.000 millones de dólares solamente de retenciones a las exportaciones. Y bueno, pero José, estamos hablando de que hay que invertir 100.000 millones de dólares. Y sí. Lo que yo digo es que Argentina no lee los diarios. ¿Cuál es el problema? Que tarde 20 años. ¿Quién dijo que tiene que ser para mañana? Bueno, entonces yo te diría que lo que tiene que hacer Argentina es leer los diarios. Leer los diarios es darse cuenta que la plata en el mundo para esto la tiene Saudi Arabia y Emiratos Árabes. Dinero para reinvertir sobra. El problema es que no tiene que ir al conurbano, a la Villa Miseria, a mantener tipos que se dedican a fabricar droga. Tiene que quedar en el lugar donde se origina y producir el doble, y que después, cuando haya realmente renta, eso sostiene el Estado. Y no ver el bosque de secuoyas como macetas como dije recién, como macetas de bonsái. El Estado se tiene que financiar cuando hay realmente ganancias. Cuando se financia sobre el bruto, y eso lo usa con un doble propósito, es decir, mantener la vagancia y además cercenar todas las posibilidades de que esa gente que no trabaja se incorpore al sistema productivo, que es justamente cuando se crea riqueza real y se reinvierte, eso no va a ocurrir. José, decime quién pone los 20, 50 millones de dólares en los próximos 2, 3 años, y si no, te vas a vivir... ¿Por qué son 2, 3 años? Si vos ponés 25.000 millones por año solamente en insumos. Sin insumos estás poniendo eso todos los años. Pero eso es capital de trabajo productivo. Yo digo inversión que vas a retornar mínimo a 10 años, 15. No lo tenés que hacer en el primer año. ¿Por qué lo haces en el primer año? Porque la oportunidad está y está quien la pague. No, ¿a vos qué querés traer a los árabes? Eso estás diciendo, digamos, o los rusos, o los chinos. No, justamente. Yo creo que el dinero está en Saudi Arabia y Emiratos, que está alineado con... Por eso Trump, el primer eje de Trump, Donald Trump, es a Saudi Arabia y Emiratos. ¿Por qué? Porque ahí está la plata. Y como ellos compran seguridad alimentaria... No es el único lugar. Si vos me dijeras que acá no habría capacidad de autofinanciarse, la hay. Obviamente que después el Estado tiene que correrse y cobrar justamente los tributos de otra manera. Pero dinero acá se produce a montones. Lo que pasa es que no queda en manos de la gente que lo produce. Pero este no es un país pobre, todo lo contrario. Brasil, con un costo de más del doble que la Argentina, bueno, cuadruplicó la producción. Con un costo me refiero de producción. Es decir,
con suelos con 4,5 de pH, obviamente con todos los nutrientes ocluidos por esa misma acidez, sin ferrocarril, en muchos casos con 2.000 a 2.500 kilómetros de los lugares de exportación, toda la zona me refiero que creció, ¿no? de los cerrados. Eso lo hicieron con todo en contra. ¿Cómo no lo va a poder hacer Argentina con un montón de ventajas comparativas a favor? Argentina, a diferencia de Brasil, en Brasil no hay conflicto agro versus industria. Eso no está en la agenda así. Digamos, la dirigencia empresaria brasileña no es agro versus industria. No tiene el discurso que vos mencionaste. Ven cómo sumar para tener una estrategia coherente, cohesionada, que inserte a Brasil de una manera competitiva. Y respecto de los árabes, si vos agarrás Minerva, el principal frigorífico, uno de los principales frigoríficos de Brasil, 40% es saudita, pero no por el mercado interno brasileño, para asegurarse el abastecimiento de Morphy, porque si no se caen los 2.000 millones de musulmanes. Sí, lo pueden comprar de cualquier lado. De hecho, de los 4 frigoríficos más grandes que hay en Estados Unidos, todos son brasileños, es decir, es lo mismo. Pero me refiero a la Argentina, si vos querés traer dinero afuera, perfecto. ¿Qué problema hay? Tienen para invertir en de todo, pero no se puede decir de que la Argentina no produce dinero a montones. Lo que pasa es que no queda en el lugar de origen. Las posturas están planteadas, si les parece, circulamos la palabra, tenemos a Mariano, tenemos a Alex, tenemos a Guille y tenemos a Pablo Torello. Vamos con Mariano primero. Para promover la libertad tenemos que estar insertos en un contexto internacional. El gobierno de Milei nos propone rebuznar contra China y chuparle las medias a Trump. El Brasil propone los BRICS. Yo creo que somos más libres en los BRICS que en Donald Trump. ¿Nos decís un poquito qué pensás, Bamper, al respecto? Bueno, no sé, ¿quién lo financia a Maduro? ¿Quién sostiene a Maduro tantos años? ¿Quién sostuvo a Maduro tantos años? Rusia, China, Irán. ¿Serán los yanquis que le invierten en petróleo? ¿No serán los yanquis? Rusia, China, Irán. Yo con esa gente la verdad que no creo que haya que asociarse. Porque si van a después sostener... Y Venezuela es un ejemplo doméstico. Vayan a África Central a ver cuántos dictadores están sostenidos justamente por negocios con ese tipo de países. Obviamente que para el dictador o para quien fuera es mucho más cómodo hacer negocios con alguien que va a estar 40 años en el poder que con alguien que dura 4 años y que encima le puede hacer un impeachment en el medio. Pero la verdad que asociarse a estados totalitarios para tener financiamiento, yo estoy totalmente en contra, ¿no? Último 10 minutos, la palabra para Alex Daxiano. Si estás ahí, Alex, te damos la palabra y seguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado, Bumper. ¿Qué tal, sé Alex? que sos una mega estrella de rock. No, sí, estrella. No tenía el placer de conocerte. No, igual no te perdías tanto. Bueno, el tema es que estamos haciendo las comparaciones entre Argentina, Brasil, Estados Unidos. Entonces a mí la fotografía me da exactamente lo opuesto de lo que estás diciendo vos. Porque el suelo que tiene Estados Unidos no lo tenemos nosotros. Ellos pueden sembrar y cosechar dólares y crédito. Nuestro suelo no puede hacer eso. ¿Por qué, Alex? ¿Qué tiene que ver la moneda con... ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la moneda con eso? ¿Qué tiene que ver la moneda con esto? Para poder agarrar y tener fertilizantes, etcétera, para poder tener infraestructura, acá es lo que estaba explicando Lisandro, vos necesitas el dinero. Entonces, mientras que, por ejemplo, en este momento, vos estás conectado con Estados Unidos, tenés que saberlo, la entidad monetaria, no es Banco Central, pero llamémosle Banco Central de Estados Unidos, está viendo si baja 0,25%. Ayer la tasa de caución en la República Argentina estaba a 150%. Ergo, va a ser muy difícil conseguir inversiones porque ¿cómo las financiamos? ¿A qué tasa? Y las financias en dólares, que es la manera en la cual vende estos productos. Perdón. ¿Cómo vendes dólares? La tasa de financiamiento tiene una componente absoluta.
Sí, porque bueno, no es lo mismo. será 6 puntos más, 7 puntos más que la LIBOR, digamos. Bueno, riesgo país. vamos a El riesgo explicarte del algo. país. Mira, yo soy representante para Latinoamérica de fondos de inversión. Se han caído, se caen. Uno cuando habla, dicen a la República Argentina no. Y por supuesto. ¿Correcto? No. Y sí. Y es la recomendación que haríamos todos con el historial que tiene. Entonces acá hacemos parte de algunos postulados un tanto, no sé si dramáticos, risibles, como que, por ejemplo, logramos una estabilidad y equilibrio fiscal. Eso es mentira. Estamos en un 7-8% estamos en un 7-8% de déficit. A costa Entonces, de cosas de las cuales se corrió el Estado, sí. ¿Cómo? A costa de no hacer frente a ciertos gastos que habría que hacer. Entonces, si no partimos, porque para saber a dónde vamos o dónde tenemos que ir, sabemos que tenemos que entender a dónde estamos para llegar. Yo aprovecho este momento porque estamos organizando entre aquellos, no sé cómo llamarlos, denostados, un encuentro, un debate de dónde estamos económicamente y estamos buscando personas afines al gobierno, en lo que dice el relato del gobierno. Ya tengo confirmada la presencia como auditores de Bob Shiller y Paul Krugman, 2 premios Nobel, para poner los papeles encima de la mesa y decir dónde estamos realmente. Porque si no, estamos hablando, me parece, de una fotografía que tiene una cantidad de Photoshop bastante grande. Es cierto que la Tierra en sí misma, ahora la Tierra hay que ponerle algo encima, y ese algo encima no es solamente la semilla, no solamente la capacidad del recurso humano, sino agarrar y ponerle un entorno adecuado, una infraestructura, como dijo Lisandro. No comparto contigo de que todos los que están con China o hacen negocios con China son esclavachos. Que yo sepa, Corea del Sur no es esclavacho, Japón no es esclavacho, no hay totalitarismos, hay prosperidad y ha firmado un tratado. Entonces, yo diría que hay que dejar un poco el cliché y a ver exactamente cómo va el mundo. No es lo mismo Rusia que China, no es lo mismo un país de África que va a estar mejor en ratios que nosotros, que decir Corea del Sur o estar hablando de Japón. Pero Alex, hay algo que yo no entiendo. ¿De qué manera quiere usted centralizar las decisiones? Eso es lo que no entiendo. Perdón, no entendí la pregunta. ¿A quién le vamos a comprar? ¿A quién le vamos a hacer? ¿Quiénes son? Son cuestiones de los privados. ¿A quién? Nosotros lo que tenemos que obtener es credibilidad. La primera cosa que se necesita es la credibilidad, tanto del privado como del estatal. Yo estuve en el tema de la privatización de los ferrocarriles trabajando. Cómo se cayó se puede contar. Estaba involucrado Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Alex, por favor, tenemos poquito tiempo. No, pero Alex, el concepto que usted va a estar rebotando ahí, no sé por qué. Bueno, no importa. No podemos comparar Brasil, que por ejemplo tiene 350.000 millones de dólares de reservas en su Banco Central, con nosotros que no tenemos nada. No podemos comparar. Pero, Alex, acá lo que se está hablando es de aumentar la producción primero. Eso va primero que lo otro. La Argentina produce más del doble de la cantidad de dólares que necesita para crecer en cuanto a la compra de insumos. Y lo producen en el mismo tipo de moneda que se compran los insumos, con lo cual no veo dónde está el impedimento para crecer la producción, para hacer crecer la producción. Dejamos el tema planteado, si te parece. No. Tenemos 3 personas para hablar y queremos cerrar la reunión. No, pero si no queda de vuelta, queda como que yo. No, está claro, está planteado. Es falso que tenga que venir alguien a poner el dinero para comprar insumos. Si es superavitaria la producción agropecuaria. ¿Cómo se financia ese aumento de producción? Con la venta de los productos, justamente. ¿Con qué va a ser? Con la venta de los productos. Pero es al revés. Yo tengo que poner la plata para poder aumentar la producción. No, pero si usted vende más del doble de lo que gasta en insumos por año.
Maravilloso. Perdón, si usted vende 50.000 millones de dólares por año y quiere vender 100 y hoy gasta 25, va a tener que gastar 40 para vender 100. ¿Se financia solo? ¿Dónde está? ¿Quién tiene que venir a poner el dinero? Si lo financia la producción privada. Eso es lo que no entiendo. ¿Quién lo quiere poner? ¿Un consejo de sabios? ¿Qué? Algo, no sé. Se financia cuando lo Aldo cobra, pero Aldo antes de Ferrer, cobrar, no entiendo. antes de cobrar tiene que invertir, José. No, pero estamos hablando de aumentar la producción. ¿Qué factores son los que aumentan la producción? Son justamente la venta de los productos. ¿Pero qué no se entiende? Señores, les Si usted pido, por consume, favor, perdón, José, usted perdóname, consume, José, si usted José, consume, José, perdóname, José, sí, perdóname. Tenemos que cerrar en 5 minutos. Te pido que le demos la oportunidad de que hablen Pablo bueno, Torello, Guille Bernardo y Luis sí. Urriza y cerramos. Te pido 1000 disculpas, pero vamos a cumplir con el No, tiempo. solamente un segundo quiero decir, solamente una cosa. Estamos hablando de una producción que es autosuficiente por completa. No sé qué concepto tiene usted de la producción. Me refiero a esta gente que está en disenso. Es decir, Argentina es superavitaria en dólares a tal punto, me refiero a la producción agropecuaria, que le da de comer a todo el resto de la economía. ¿Por qué? Porque trae el 85% de los dólares que efectivamente quedan en el país. A ver si se entiende. Estamos hablando de dejar de robarle a la producción que trae el 85% de los dólares que efectivamente quedan en el país. El 70% del valor nominal de los dólares que entran al país y el 85% de los dólares que efectivamente quedan en el país y le dan de movimiento y de comer a todo el resto de la economía. Acá no hace falta que venga ningún burócrata de Oriente a poner ningún dinero, lo único que hace falta es dejar de robar. Tan simple como eso. Torello y después Urriza y cerramos. Torello. Bueno, buenas. Hola José, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Encendida la charla. No, parece No, que hay rápido. cierto No, desconocimiento también. A acerca ver, del negocio. José, yo entiendo y Sí. yo antes de mirar afuera, estoy totalmente de acuerdo con vos en esto, hay que mirar adentro. El robo, que son los derechos de exportación, no tiene nombre. Y no se habla de eso, se habla de todo menos del afano que son los derechos de exportación. Y este gobierno también lo hace, y este gobierno no cree en el campo. Y vuelvo a decir otra cosa. Las proyecciones que hace el propio Banco Central, yo ya lo dije acá y lo vuelvo a repetir, no sé, José, si vos lo sabés, es que la minería de acá al 2030, de 6, pasa a 15.600 millones de dólares. Combustibles de 10 a 36.000. El resto de 37 a 54.000. Y el agro lo ponen de 35.000 a 36.700 millones de dólares. Es una vergüenza que hagan esto. Bueno, estamos hablando que tendría que ser el doble. Pero es que sin duda es el doble, no hay ninguna duda que es el doble. Y otra cosa que quiero hacer para ser ya corto, mi mensaje es que los derechos de exportación deben ser eliminados, debe ser el único tema que tiene que tener bueno, Pablo, agropecuario en agenda. El problema, perdón. Termino, José. Termino con esto y después te dejo. Sí. Quiero decir algo, porque acá se habla siempre de valor agregado. Y yo, la verdad que estoy absolutamente asombrado que todo el mundo habla del valor agregado de la industria en el agro. El valor agregado general de todo el sector agropecuario es del 52% y la industria del agro es del 35%. O sea, hay que hacer commodities. Después que si quieren industrializarlo, que lo industrializan, pero hay que hacer un montón de commodities. Es una barbaridad que estén hablando de valor agregado sobre los productos del campo que tienen derecho de exportación. Que subsidian a la lechería, subsidian a los pollos, subsidian a la ganadería. Es una locura, no salimos más en este país. El primer negocio de la Argentina lo destruimos y estamos todos contentos, nadie habla de eso. Nada más, gracias. Gracias, Pablo. No, lo que quiero decir, Pablo, es que en la oferta electoral de hace año y medio, la única propuesta que ofrecía eliminar los derechos de exportación era esta. No. La otra, cuando lo pusieron a Melconian, hablaba de Nito Carlos, ¿te acordás? No. Bueno, sí. Sí, pero bueno, y el otro directamente... No voy a discutir, pero yo era parte de los equipos agro de Melconian y de Pato Bullrich. Y nosotros, y acá está Guillermo Bernaudo, que no me deja mentir, nosotros habíamos acordado con el equipo de Melconian una baja de derechos de exportación del 25% por año.
El primer año no se tocaba nada. A partir de ahí bajaba 25% por año en 4 años, 5 a lo sumo. Pero es contrafáctico eso. No, ya sé, pero Toda él la decía, propuesta era esa. Él decía otra cosa, Pablo. Pero bueno, dejando de lado eso, yo no estoy en ningún puesto, no estoy defendiendo nada. También Estoy decía otra diciendo, cosa Milei, que las eliminaba del primer día. bueno, justamente, también decía, por Y supuesto. esto es fáctico, ¿no? No lo han podido hacer. No lo han podido hacer, por supuesto. Claro, Bueno, pero y no me sí, vengan. y Bueno, obviamente, pero me refiero que transversalmente tenías una oferta desde el tipo que decía que había que aumentarlas hasta otro que decía que había que eliminarlas. Había de todo en el medio. Había muchos que decían que por 10 años no había que tocarlas, Pablo. Luis No se escucha, Urriza, Pablo. hacemos el cierre con Luis Urriza, por favor. Luis, por favor. No, le doy el pie a José. Bueno, gracias. Buenísima la charla y un gusto como siempre, crack. Y muy, muy divertidas, interesantes las discusiones que se dieron. No, nada más que 30 segundos. Tomo el punto de Pablo. En los colegios en Argentina, inclusive en las universidades, todavía se enseña la visión del valor agregado del siglo pasado. Me parece que tenemos que hacernos responsables de eso, que es mirar el producto, es agregar costo al producto, es agregar valor. Eso es lo que entiende la mayoría de la Argentina, inclusive profesionales economistas, no el valor agregado al medio. Eso es clave. No, claro. Perdón, no, es que obviamente, pero eso lo hace el mercado en el sentido de que el que te está diciendo que si para agregar valor tiene que comprar el producto primario por debajo del valor internacional, porque evidentemente no está agregando valor. Ni hablar, exactamente. Simplemente si no tiene eso, no agrega valor, sí. exacto. Quiero decirle también, quiero decirle a Pablo que yo coincido en él en todo y por supuesto que digo que hay que eliminar eso desde ya. No era nada que fuera tampoco tan acordado entre las ofertas electorales que había, a eso me refiero, ¿no es cierto? No, es lamentablemente, digamos, ¿no? Lamentablemente. El otro punto cortito nada más, y es que los 100.000 millones de dólares que hablamos de inversión que nos están faltando, y capaz que faltan más todavía, pero son la mitad de la retención de los derechos de exportación que ya se le sacaron al campo. Eso es contrafáctico, si quieren decir, como dicen. No, pero encima es una bola de nieve. Es un dato. Mirando hacia adelante lo que se puede hacer. Es interés compuesto. Son 200.000 millones o 250.000 millones de dólares nominales. Es así. Sin corregir por inflación y sin el interés compuesto que hubiera significado ponernos a producir. Así de fácil. José, te pido por favor, ahora sí, hacemos un cierre, unas palabras de despedida y vamos a dejar la puerta abierta para otro encuentro más, si te parece. José, te escuchamos. Yo encantado, por supuesto. Dale. Les quiero agradecer primero la invitación. Además, destacar, digamos, lo ilustre de la gente que asistió, a cuales muchos conozco y además tengo amistad con ellos. Y bueno, de vuelta, hay muchas cosas que habrá respuesta, otras habrá respuesta en el corto plazo, otras en el mediano, pero en algún momento hay que arrancar, ¿no es cierto? Y esto hablando como productor, ¿no es cierto? Sin tomar partido por nadie, a eso me quiero referir, ¿no es cierto? Ya vimos a nuestros abuelos diciendo a nuestros padres ustedes lo van a ver, a nuestros padres diciendo nosotros lo vamos a ver, nosotros diciéndoselo a nuestros hijos que lo van a ver y resulta que no lo ve nadie. Entonces, en algún momento, las cosas que se deben hacer, es decir, tener drenaje, por ejemplo, tener trenes, tener libertad económica, fertilizar como corresponde, en algún momento hay que empezar a hacerlo. Y alguien, digamos, va a tener que resignar el apropiarse los recursos de otros para que eso ocurra. Eso obviamente que tampoco es solo producto del voluntarismo. En algún momento la justicia también tendría que funcionar y la gente que vive del esfuerzo ajeno dejar de hacerlo, ¿no es cierto? Y ahí es cuando justamente va a haber recursos para que la gente reinvierta lo que produce. Pero como reflexión final, la Argentina tiene todo para ser un país de primer mundo. No nos conformemos con que estamos más o menos bien porque tenemos fútbol y podemos ir a la costa 15 días y el tipo de conformismo, digamos, que suele tener la clase media, porque esto está para mucho más y es una lástima que se hayan perdido generaciones enteras sin hacerlo, ¿no es cierto? Sobre todo teniendo además la vergüenza de haberlo sido y no serlo más, que es algo no habitual en el mundo. Es decir, la mayor parte de los casos son países de tercer mundo que han pasado a ser de primero, y la Argentina es el único o de los pocos que llevó, digamos, la dirección contraria, ¿no es cierto? Entonces, ¿les parecerá difícil financiar algunas cosas? Bueno, tiene que salir
de la misma gente que lo genera, y para eso tienen que dejar de quitar los recursos que le quitan, digamos, ¿no? Acá la verdad que Argentina, y sobre todo el sector nuestro, como dije, es responsable de más del 80% de los dólares que quedan efectivamente en el país, y esos dólares tienen que ponerse a producir, y la decisión de dónde van a ir no pasa por ningún cráneo, ningún consejo de iluminados que de hecho jamás participaron de la actividad privada, sino de los mismos que generaron esa riqueza en primera instancia, que son los que más capacitados están para multiplicarla. Con lo cual, como reflexión final eso, y de vuelta agradecer a todos por la invitación y por el intercambio, y bueno, ya nos veremos en otra edición como espectador, ¿no es cierto? Gracias, José. La propuesta es que los que vean esta grabación puedan seguir comentando en las redes estos temas y aumentar el debate como lo hemos hecho hoy aquí en Antropoceno. Gracias a todos. Nos vemos aquí en 7 días. Esto es Antropoceno. Buenas noches.